Parashá 38, Coraj, Números 16:1 al 18:32. Primera Aliyá, Números, Bemidbar 16 del 1 al 13. Ahora Coraj Coreg, el hijo de Yitzhar, el hijo de Keat, el hijo de Leví, junto con Datán y Abirán, los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, hijo de Reubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moshe. Coraj o Coré no había sido nombrado jefe de los Keatitas, sino Elitzafán, un primo más joven. Números 3:30. El abuelo de Coraj o Coré fue Keat o Coat. Éxodo 6:18 al 22. El padre de Coraj fue Yitzhar, hermano de Uziel. Uziel fue el padre de Elzafán o Elitzafán, y el padre de Coraj fue mayor que el padre de Elitzafán. Uziel fue el hermano menor. Su hijo fue elegido para ser el jefe o nací del clan de Keat o Coat. ¿Qué sienten los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? ¿Será esta la relación familiar la razón por la envidia que llegó luego a la actitud rebelde de Coraj? ¿Qué pasó con Ismael cuando Isaac, su hermanastro pequeño, fue nombrado portador de las promesas? ¿Qué pasó con Esab cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo? Tuvieron celo y amargura. Esos celos y esas envidias fueron transmitidas a sus descendientes a lo largo de las generaciones, y es la causa de las actitudes adversas entre los árabes y los judíos, entre el Islam y el judaísmo, entre los romanos y los judíos, entre el cristianismo y el judaísmo. Los descendientes de Ismael adoptaron una religión que cultiva el odio contra el judío. Lo mismo había sucedido con el cristianismo. Se formó una religión basada en no querer ser como los judíos. Los descendientes de Esab formaron el imperio romano, y el odio contra el judío se puede encontrar en todo el sistema romano. La raíz de este odio viene de una situación familiar tensa. La cuna para la rebeldía de Coraj fue su situación familiar, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. ¿Cuán importante es sacar la envidia de nuestro corazón? Alguien pensará que el Eterno debería haber dado a Coraj un puesto importante para que no se enfadara y llegara a estar en rebeldía. Pero así no opera el Eterno. El problema no es Elohim, sino la envidia y la falta de humildad en el hombre carnal. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a los líderes que el Eterno ha puesto sobre él. Esa fue la medicina que Elohim estaba dando a Coraj, pero él no la quiso tomar y tratar con el pecado en su alma, sino que desarrolló su rebeldía hasta que llegó a estas alturas. Tenemos ejemplos contrarios que muestran que hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior. Moshe y Aarón, Efraín y Manashe. Qué grandeza había en Joseph, porque logró inculcar la Torá en sus dos hijos mayores para que no tuvieran la misma envidia y peleas que él mismo había experimentado con sus hermanos. Joseph pudo romper ese hábito generacional y combatir y erradicar su propia familia de toda clase de envidia. De la misma manera, los descendientes de Coraj lograron romper la maldición familiar y llegar a ser autores de varios salmos. Eran levitas y tenían puestos importantes. El profeta Samuel fue descendiente de Coraj. Primera de Crónicas 6:33 al 38. El que está contento y fiel en la posición y el llamado que el Eterno le ha dado, recibirá una gran recompensa. Si nos humillamos bajo la poderosa mano del Eterno,
Él nos exaltará a su debido tiempo. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Elohim resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que Él os exalte a su debido tiempo. Corac se rebeló y perdió todo. Fue tragado por la tierra junto con los que le habían seguido en su espíritu rebelde. Pero algunos pocos de sus descendientes lograron salvar sus vidas mediante el arrepentimiento o teshuvá. Está escrito en Números 26 del 8 al 9. El hijo de Palú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos son el Datán y el Abiram, convocadores a la asamblea, y que contendieron contra Moshe y contra Aarón con el grupo de Corac, cuando contendieron contra Yahweh. El padre de Datán fue Eliab, hijo de Palú, de la tribu de Rubén. Rubén había sido desplazado como primogénito en cuanto a la herencia de la primogenitura y la promesa mesiánica. Vemos el mismo patrón aquí, como en el caso de Corac. ¿Será que Rubén no había logrado combatir todo el sentimiento de envidia y de rencor por ser desplazado, y por eso pudo enraizarse en sus descendientes? El espíritu rebelde contamina y los rebeldes se unen en su locura. Al comparar Números 2:10 con 3:29, vemos que los rubenitas tenían su campamento al sur del Mishkan, al igual que los hijos de Keat o Coat. El Eterno los puso juntos. En lugar de combatir la envidia, desarrollaron la rebeldía y se unieron los rebeldes para que al final se levantaran contra el que representaba a Elohim, Moshe, acusándole de haberse levantado a sí mismo y a su hermano Aarón en posiciones de liderazgo sobre el pueblo por iniciativa propia. Números 16:2. Y se alzaron contra Moshe junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, convocados a la reunión, hombres de renombre. Los que se rebelaron tenían posiciones relevantes en el pueblo. Números 16:3. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y le dijeron: es demasiado para vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Yahweh está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea de Yahweh? La idea de que todos somos iguales no es del todo cierta. Para con Yahweh tenemos el mismo valor, pero somos diferentes, por lo que creer que cualquiera puede hacer lo que otros hacen no siempre es verdad. Estos que se rebelaron alegaban que como todos formaban parte del pueblo, todos eran consagrados. Entonces cualquiera podía ocupar el puesto de Moshe y Aarón. La idea de que todos somos iguales y que podemos hacer lo que se le dé fue encomendado a otros es una actitud desobediente y rebelde, pues estar en contra de los líderes puestos por el Altísimo es estar en contra del que los puso. Primera de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como adivinación, y la obstinación es como perversidad e idolatría. Porque tú has rechazado la palabra de Yahweh, Él también te ha rechazado como rey. Dijeron a Moshe y Aarón: es mucho para vosotros. En hebreo, Rab Lahem. Tenéis una posición demasiado alta. Os levantáis por encima de la asamblea. Vais en contra de las reglas democráticas. Pensaban que Moshe estaba dando privilegios a sus familiares y allegados. Ellos dudaron del origen divino de lo que estaba haciendo Moshe. Mateo 24:25. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que le diera la comida a su tiempo?
Este texto nos enseña que Elohim es el que pone líderes sobre nosotros. No es lo mismo levantarse por sí mismo que ser levantado por el Eterno. Moshe no había escogido la posición que tenía por encima del pueblo. El Eterno lo había puesto allí, al igual que Aarón. Así que al criticar esas posiciones, no estaban criticando a los hombres, sino a Elohim que los había puesto allí. Números 16:4. Cuando Moshe escuchó esto, cayó sobre su rostro. ¿Cuál fue la reacción de Moshe? Se postró ante el Eterno, que le había puesto en esa posición, en lugar de defenderse ante las acusaciones del pueblo. El que se humilla será enaltecido. Moshe y Aarón se sometieron bajo la mano poderosa del Eterno y así podían combatir la rebeldía, dejando todo en las manos del Todopoderoso. Segunda de Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Elohim permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Adón. En estos momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo que permanece y no tambalea: el fundamento de Elohim. El sello de ese fundamento tiene dos mensajes. Primero, el Altísimo conoce a los que son suyos. Y segundo, todo aquel que invoca el nombre del Eterno se aparta de la iniquidad. Números 16:5. Y habló a Coraj y a todo su grupo diciendo: mañana temprano Yahweh mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja lo acercará así. Este texto tiene que ver con el primer mensaje del sello del fundamento de Elohim. Yahweh conoce a los que son suyos. El segundo mensaje está en el versículo 21. Números 16:7. Y poned fuego en ellos y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia de Yahweh. Y el hombre a quien Yahweh escoja será el que es santo. ¿Es demasiado para vosotros, hijos de Leví? Los levitas ya tenían una posición alta, pero estaban buscando una posición superior, sin entender quién es el que pone autoridades. Moshe dice que así no se hacen las cosas en el reino. No se puede buscar una posición de autoridad sin humillarse ante el Eterno. Los puestos no son logrados mediante el afán humano y medios forzosos o influencias humanas. El Eterno es el que pone líderes. Él es quien levanta y eleva a las personas a las posiciones altas. Ten mucho cuidado con la lucha de poder. Si no sabemos dónde está la fuente de autoridad, estamos perdidos. Los rebeldes invocaron el poder del pueblo para afirmar su posición de liderazgo, como diciendo: todo el pueblo es santo, tiene una posición alta delante del Eterno. Vosotros estáis tomando una posición demasiado alta, puesto que todos somos iguales, nadie es mejor que otro. Así que nosotros también podemos opinar, nosotros también podemos estar en una posición alta. Opinan algunos comentaristas: fueron los primogénitos de la tribu de Rubén que se levantaron junto a Coraj. Los primogénitos habían sido reemplazados por los levitas en función de su sacerdocio. Sin embargo, no podían exigir una posición que el Eterno les había quitado. No entendían la esencia de la autoridad. La autoridad no viene del pueblo, sino de Elohim, el juez supremo, que es la autoridad máxima. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguno anhela el cargo de líder, buena obra debe hacer. Un líder debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso,
que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la congregación de Elohim? No un recién convertido, que sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. No es malo desear un puesto de liderazgo, si uno tiene motivos puros. El llamado al liderazgo se manifiesta normalmente primero como un deseo. Lo que se requiere de un líder es que esté sujeto al Eterno, obedeciendo sus mandamientos y teniendo un carácter aprobado. Números 16 del 9 al 10. ¿No os es suficiente que el Elohim de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo de Yahweh y para estar ante la congregación para ministrarles? ¿Y que se te ha acercado a ti, Corac, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo? ¿Y pretendéis también el sacerdocio? Moshe los estaba recordando su posición predilecta como levitas y jefes. No era suficiente para ellos servir al Eterno de esa manera. Pretendían algo superior, con malos deseos basados en la envidia y la rivalidad. Santiago 3 del 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Números 16:11. Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra Yahweh. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que protestéis contra él? El que se rebela contra las autoridades se está rebelando contra el Altísimo, que puso esas autoridades. No hay autoridad que no haya sido puesta por él. Según Romanos 13, del 1 al 6, dice así: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Elohim, y las que existen por Elohim son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Elohim, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no tener a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Elohim para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llega la espada, pues ministro es de Elohim. Un vegador que castiga al que practica lo malo. Por tanto es necesario someterse no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque son servidores de Elohim dedicados precisamente a esto. Números 16:13. No es suficiente que os haya sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también te estás haciendo un príncipe sobre nosotros. Aquí vemos que hay rebeldía abierta contra la autoridad delegada. Moshe tenía el derecho de gobernar sobre ellos, no por su propia voluntad, sino para cumplir un llamado del Eterno.